Bueno, no, yo estoy feliz porque este es mi tema. Imagínense que yo crecí en un hogar con mamá maestra, Miss Vivi, profesora de religión y música, 45 años en el Marymount en Barranquilla. Y este es mi tema. A mí me apasiona tanto el tema, Diana y Luis Gilberto, que yo soy autor de la Ley de Educación Emocional en Colombia, que llevó a los colegios privados y públicos el año pasado la asignatura obligatoria de educación emocional. Porque hablamos de PAE, de conectividad, de deserción escolar, pero el problema más grave de nuestros colegios públicos hoy y privados es la salud mental de nuestros niños y niñas. Hay un problema gravísimo, Diana, que nadie toca, y es el bullying. Yo tengo tres hijos en un colegio estrato 6, y uno de ellos no quería ir al colegio el año pasado, en plena discusión de esta ley, y hablé con él profundamente, y el bullying es un problema nacional de una magnitud que termina en suicidios. No se imaginan en el Atlántico lo que ha sido, pero en el país, solamente en el 23, el tema del bullying cobró 540 niños y niñas y adolescentes en nuestros colegios. Entonces, yo soy de los que creo que no necesitamos los mejores abogados, ni los mejores ingenieros, ni los mejores arquitectos, necesitamos los mejores seres humanos. Y eso se trabaja desde la infancia, desde el preescolar, de tener esa asignatura para que el colectivo entienda lo bueno que puede ser o lo malo que puede ser. Aparte de eso, yo quería hacer ese paréntesis que para mí es súper importante. Cuando hablamos de cobertura, sí, es muy buena, pero 400.000 niños están por fuera del sistema, sobre todo en la periferia del país, lo que hablábamos ahora. Y cuando hablamos de deserción escolar, hablamos de darle esa facilidad al niño, a la familia, para que ese niño o niña pueda seguir estudiando. Es que no es lo mismo, como tú decías, el niño aquí en Bogotá que cruza y tiene el colegio enfrente, que el niño en Leticia que tiene que cruzar un río para llegar a su colegio sin facilidades, en seguridad, en transporte, en el recurso propio para poder comer en el camino al colegio y que no le dé la pálida porque no pudo llegar. Entonces yo sí creo que todo el presupuesto que sea necesario para todos estos temas que han sido tan abandonados, Diana, estos años. Yo creo que la educación pasó de ser un discurso vacío a una promesa incumplida, y hoy un país sin educación no tiene futuro alguno. Nuestro compromiso es darle todas las herramientas al Estado para avanzar y llevar, así como llevamos la salud a casa hoy, preventivamente llevar la educación también a casa. No esperar que el niño llegue y se matricule, o que el niño llegue y pida entrar. No, hacer una revisión cuadra por cuadra, localidad por localidad, barrio por barrio, de quiénes faltan, por qué no están yendo y qué hay que hacer para que vayan. Yo creo que eso es muy importante, y yo voy a estar muy pendiente de este tema. Yo creo que debe ser un compromiso no de una persona, sino de todos estos próximos 4 años, y vamos a estar trabajando no solamente para que la permanencia sea una necesidad, sino para que la calidad también en materia tecnológica llegue a nuestros colegios. La alianza, termino con esto, público-privada, va a ser muy importante. Mire que involucrar a los empresarios en todo este tema es clave, porque hay que decir también que la situación fiscal que vamos a recibir todos, el que llegue, pues va a ser dura, grande. Entonces, involucrar a los empresarios para que aporten un lote, para que aporten la dotación, para que aporten la construcción, y al mismo tiempo el municipio o el distrito o la gobernación aporte algo más, y juntos construir mayor cobertura, con calidad, con tecnología y con pertinencia, que es lo más importante. Doctor Murillo, lo escucho. Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo veo algunos desafíos y coincido con mucho de lo que se ha dicho por venir de un departamento que obviamente siempre se tiene como ejemplo de la gran brecha, y coincido con Juan Carlos en lo que planteaba de la gran brecha que existe en el sistema educativo. Pareciese que tenemos varios sistemas educativos.
Y yo lo hablo desde mi propia experiencia de venir de un pueblo muy pequeñito, donde en esa época muchos estudiábamos aún sin energía eléctrica, ¿no? Y allí había un punto muy importante que quisiera resaltar, y es el de los valores. Y la senadora María Fernanda mencionaba la Escuela Nueva, que fue una buena experiencia en el pasado, y ustedes mencionaban otros temas, pero lo que quiero plantear es que si nosotros desde la escala de valores empezamos haciendo énfasis en que hay que proteger a la niñez, el tema de educación básica tiene mucho que ver con la niñez, que tiene altos índices de desprotección. Los 5 primeros años determinan el éxito de una persona, y allí tenemos enormes brechas. Y esos 5 primeros años deben tener prioridad en el diseño de cualquier política pública educativa. Cualquier política pública educativa. Y en términos de la educación básica, hay enormes brechas, y ese es uno de los problemas, pero yo quisiera ir más allá, porque como hay varios modelos educativos, un primer modelo educativo en Colombia, o sistema educativo de esa otra Colombia, es de primer nivel. Aquí hay muy buenas instituciones de educación básica. Ahí también hay desafíos. Mauricio mencionaba algunos, el senador Mauricio. Salud mental. Y ese es fundamental, el bullying, etc. Ese primer sistema educativo tiene que repensarse para que el país se pueda reinsertar en el contexto internacional. Sobre todo en un contexto internacional de una sociedad global en redes. Pero además de eso, con enormes desafíos de todo lo que implica avanzar en la internacionalización del país, y sobre todo en una era de inteligencia artificial, tema tecnológico, etc. Desde ahí tiene que partir. El segundo modelo es el desafío que tenemos nosotros, tiene que ver de cómo cerramos las brechas. Y tenemos brechas territoriales, que ustedes las mencionaban, y tenemos brechas demográficas o socioeconómicas por el ingreso de las personas. Es decir, el sitio donde usted nace y el sitio donde, o la familia donde usted nace, sus ingresos, el apellido, no puede determinar su futuro. No puede ser, y yo se lo digo por experiencia propia, porque yo nací en un pueblito, ya llegué hasta los 17 años, me gradué en ese pueblito. ¿En cuál? En Andagoya, Chocó. ¿Usted conoce Andagoya? No. Sí, pero bueno, vamos a ir. La invito a Andagoya, aunque vamos allá después de la campaña. Después de la campaña, todos después de la campaña. Pero mire, allí en ese pueblito, nosotros, obviamente el valor de la educación, el Chocó es un departamento de educadores. Casi mucha gente en Colombia tuvo un profesor o una profesora del Chocó. Entonces, es una tradición de Pero había educadores. normales. ¿Ah? Había normales. Porque en eso el Chocó tomó una decisión, y en ese contexto un gran liberal, Luis Córdoba, dijo, hay que hacer normales en el Chocó, vamos a formar maestros y maestras en los 40. Y el Chocó formó maestros y maestras que fueron por todo el país. Y eso es una tradición de la formación de maestros. Pero tenemos muchas dificultades. Entonces, una maestra chocuana, una tía mía me regaló un librito y yo me preparé para los exámenes del IFES 4 años y fui el mejor IFES del Chocó. Y me gané una beca. Y eso cambió mi vida. Pero eso no puede ser la excepción. Tiene que ser la norma. Y que la gente tenga buenos entornos. Ustedes lo mencionaban. Miren, el 15%, 20% de las escuelas, de las instituciones educativas, no tiene acceso a energía. 15% del país. En el Chocó alcanza el 60-70%. Entonces, esa brecha es enorme, porque estamos hablando del entorno donde tenemos que formar a nuestros niños y niñas. Miren, y en esa brecha que se debe cerrar tiene varios obstáculos para cerrarlas. Algunos tienen que ver con la prioridad de la política, pero también tiene que ver con la asignación de recursos, porque hay una limitación en la inversión de esos recursos. Lo otro tiene que ver, y estaban mencionando ustedes la deserción, con el entorno familiar de esas unidades, de esos hogares, porque son hogares con unos índices de pobreza inmensos, con unos entornos de alta inseguridad y también con las distancias. Todavía luchamos con las distancias para que niños y niños puedan llegar a las instituciones
educativas. Y cuando llegan a las instituciones educativas, ya voy a cerrar, no tienen las condiciones. Mire, yo tuve enormes dificultades porque una vez tomé una decisión de reparar el techo de una escuela que se le iba a caer a los niños para dictar allí unos talleres de educación ambiental, y fue el enorme problema porque invertir en escuelas, en un departamento como el Chocó inclusive se convierte... Tú encuentras obstáculos para hacer ese tipo de inversiones. Eso tiene que cambiar en el país y hay que cerrar esas enormes brechas de los distintos modelos de educación, sobre todo en la básica primaria.